buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Especial Domingo. Y qué lindo hubo hacerlo con esta noticia, ¿no? La selección campeona de América. Vamos, bueno, muy bien, la verdad que nos pone a todos contentos participar en este Especial Domingo con una celebración, por fin, una buena. Los datos de la realidad tienen que ver con la pandemia que no ha cesado. Ya tenemos la información sobre los nuevos contagios, la cantidad de decesos, por supuesto, ahí está, en pantalla, lo analizamos, vamos a anotar como venimos observando, sí. 8.850 los casos que se han detectado en el día de hoy. Recordemos, es siempre fin de semana, los números son más bajos, pero por supuesto en relación a otros domingos, ¿no? Cuando hemos dado los datos es bastante auspicioso, digo, es más bajo que en otros domingos que hemos dado estos números. Claramente los fallecidos también, pero siguen siendo altos. Un muerto es mucho para esta pandemia que lleva 98.000. Al día de hoy se cree que vamos a alcanzar durante este mes, lamentablemente, los 100.000 muertos en la Argentina. Ahí está, 98.781 hasta acá. El número de confirmados ya supera lo que es formalmente de contagiados, ya supera lo que es el 10% de la población argentina, 4.647.000 personas. Y los datos de hoy también nos revelan que las ocupaciones de las unidades de terapia intensiva está por debajo de lo que veníamos señalando en esta semana. Así es, es un dato alentador. 62.8% de todas las patologías, tanto en el sector público como en el sector privado. Y nos vamos al AMBA, donde es aún menor el número con un 59,9%. También recuerden, por todas las patologías y tanto en el sector público como en el sector privado, Hugo. Muy bien. Muchas preguntas, estamos con Roberto Kachanowski. La primera, la que charlábamos recién con Agustina, tiene que ver sobre las decisiones. En el medio del partido y el maracanazo, por suerte, se toman decisiones con respecto a la compra de contado con liqui. ¿Qué significa, Roberto? Lo que están viendo es que se les está haciendo el tipo de cambio contado con liquidez, que es un mecanismo, digamos, legal para girar fondos al exterior, comprando bonos. No va a ser muy técnico acá porque no vale la pena. Sí. Y lo que están haciendo es reducir esa posibilidad, porque se les está haciendo. Así que mañana hay que ver qué pasa. Es probable que esto impacte sobre el mercado blue. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque vimos que en las últimas semanas se está despegando el blue y el contado con liquidez está aumentando. Sabemos que en la Argentina están atrasando. El tipo de cambio oficial sube muy por debajo de la inflación. O sea, la estrategia es piso el tipo de cambio para llegar a elecciones, piso las tarifas de los servicios públicos también, hago algo de precios controlados, etc. Entonces, el mercado siempre se anticipa y dice, bueno, si no es ahora, después de las elecciones, seguro que en algún momento va a ajustar esto. Y el mercado siempre lee antes, lee la información y se anticipa, toma decisiones en forma anticipada. Y ahora quieren frenarlo de esta manera, ¿no? Claro. Ahora, en año electoral, ¿puede haber una explosión del dólar después de las elecciones? Bueno, el ministro Guzmán dijo que ni antes, no había que esperar una devaluación después de las elecciones. Cuando dijo eso, recordé a aquel que dijo, el que apuesta al dólar pierde. Sí, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Claro. De esa frase tenemos toneladas. Claro. Nunca hay que decir de esas cosas porque se sabe que en algún momento, cuando hay un atraso de tipo de cambio, el mercado acomoda por las buenas o por las malas. Ahora, evidentemente, tomar la medida un sábado no es habitual. No. De vela, no sé si lo quisieron ocultar, pero... Es una chiquilinada eso. ¿Sí? Día, ¿no? Y pero claro, sacar un sábado a la noche, ¿cuándo trabajó el Banco Central un sábado a la noche? Trabajan. Claro. A ver, y sacarlo en el medio, más o menos antes del partido. En los penales casi, digamos, entre penales fue. Entre los penales, claro, cuando Argentina estaba festejando. Entonces, bueno, ahora que están en otra cosa, dale, sacalo como pero si como, eso... Claro, si se pudiera ocultar a esta altura. Claro, como si el festejo fuese a durar una eternidad. No, perdóname, disculpa. No, ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué se hace así? Yo creo que, digamos, es un gobierno que improvisa mucho, ¿no? O sea, tiene una capacidad de improvisación fenomenal y esto lo lleva a tomar medidas que son muy torpes, muy burdas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el precio del dólar real? Porque, insisto, nosotros venimos charlándolo, lo hablamos con vos incluso casi siempre acá los domingos, pero ¿cuál es el precio del dólar? Porque 100 dice el banco, ¿no? Cuando vos mirás la cuenta, 100 dice, ¿no? El oficial. Vamos, para ahí. Ahí está, arranquemos ahí. Vamos, arranquemos ahí. ¿Conseguís dólares a 100? No. ¿Dólares a 100 no, porque pesos? a eso hay que sumarle... No, ¿conseguís 100? No. Por eso digo, ¿cuál es el valor real? Listo, con eso ya sabemos que ese valor no es cierto. Es nominal.
Es un valor artificial que puso el Banco Central porque le gusta ese número. Dijeron, mira, poné 100 que ahora queda bien. Mañana ponemos 101, 102, lo que sea. ¿Cuál es el valor? A ver, uno sabe que cuando el Banco Central interviene en el mercado para frenar el tipo de cambio, siempre lo va a poner por debajo del nivel de mercado. A ver, suponete que el mercado opera normalmente sin intervención en 150, no sé, por cierto, sí. número. Si vos fuese, digamos, presidieses el Banco Central, ustedes dos, ¿sí? Sí. Ponen el tipo de cambio en 150, en 160 o en 130. Y claro. Siempre lo ponés por debajo del... ¿Qué sentido tiene poner un tipo de cambio máximo en el mismo nivel de mercado o por arriba del nivel que opera el mercado? No tiene sentido. Claro. Entonces, por definición sabemos que el tipo de cambio está atrasado. ¿Cuánto solo Dios sabe eso? O sea, yo no te puedo decir, mirá, el valor tendría que ser 190. Ese cálculo es humo que pero en la vendemos... calle, ¿a cuánto se No, cambia? ese es humo que vendemos los economistas. La verdad, cuando decimos el dólar tiene que estar a tanto... Día de confesiones, dijimos No, más te temprano. digo con toda sinceridad, todos los economistas sabemos que cuando te dicen a cuánto tiene que estar, si uno dice un número, está inventando, porque nadie sabe, porque depende de muchas variables que desconocemos. Los economistas, ningún ser humano puede decir a cuál va a ser el valor del tipo de cambio. ¿Sí? Ahora, a nosotros nos interesa siempre hacer la bajada del bolsillo de la gente. Este tipo de variaciones, ¿cómo impacta en los precios, en el bolsillo de las personas? No, bueno, a ver, lo que pasa es que cuando vos tenés estos aumentos en el tipo de cambio, como Argentina no tiene moneda, la moneda que toma como referencia cualquiera de nosotros es el dólar. Claro. Entonces, si vos decís, bueno, yo fabrico insumos, productos que tienen insumos que son importados, cuando llegue el momento de comprar los insumos, ¿a cuánto voy Para a tener? hacer vasos, ¿no? Es un buen Claro, ejemplo, no sé, digamos, vasos, el envase para los vasos, los insumos, etcétera. ¿A cuánto voy a tener que pagar el tipo de cambio para poder conseguir insumos? Claro. ¿Sí? Entonces, la referencia siempre es el tipo de cambio, digamos, blue. Ajá. Porque el oficial no me es Que referencia de está nada. en el blue. Y está el blue estaba en 174 el viernes. O sea, ¿cierto? está más cerca de 200, digamos la verdad. En O sea, palabras más. estamos viendo, está en una brecha, hoy tenés una brecha del 74%. Ajá. Una de las brechas más altas dentro de una serie histórica de unos 50, 60 años aproximadamente. ¿Y la inflación? Ahora dice que el gobierno, esto es lo que se está analizando en plena campaña, va a lanzar pequeños créditos, promesas a las pymes para trabajo joven, la tarjeta alimentar. ¿Y la inflación? Mira, plata para financiar eso no hay. No hay. Así que van a tener que emitir. Y la deuda que se va a emitir, lo que va a emitir el Banco Central, va a pegar en el nivel de precios, en el bolsillo de la gente que pierde poder de compra y obviamente en el nivel de consumo, etcétera. Así que vos lo que puede ser que transitoriamente el índice de precios al consumidor te dé un poquitito más bajo, porque si vos controlas las tarifas de los servicios públicos, no, te va a reflejar una inflación más baja. Si tomás referencia el tipo de cambio oficial para los insumos, también te va a dar más bajo. Si relevás precios controlados, te va a dar más bajo. Ahora, la realidad es que en algún momento la historia te muestra que cuando se hacen estas cosas, termina viendo algo tipo cercano a un Rodrigazo. Recordémosle a la gente que en 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía, en julio de 1975, asume la conducción del Ministerio de Economía, estaba Isabel Perón en el gobierno, y recibió todo el lío, todos estos atrasos que estamos hablando ahora, los había generado José Belgelbar como ministro de Economía, que fue primero ministro de Economía de Cámpora y después de Perón. Se va, muere Perón, llega él, se va en un momento dado y cuando viene Celestino Rodrigo dice tengo que arreglar el problema de las tarifas públicas, tengo que arreglar el problema del tipo de cambio, lo hace en un contexto que el país es un caos y se produce lo que se llama como Rodrigazo. Y el pobre Celestino Rodrigo no tuvo la culpa, en realidad heredó el problema. ¿Qué significó eso? Eso significó una crisis económica y política muy grande. Hubo gente que perdió su capital de un día para otro, gente que había vendido sus propiedades y tenía que cobrar, perdió su capital. Por eso, a partir de ahí, la gente empezó a adoptar el dólar como moneda de referencia. Se produjo la primera huelga general de la CGT a un gobierno peronista. O sea, fue una situación política, social, muy, muy difícil. Creo que al poco tiempo López Rega se fue del país. Así que yo diría que sí.
¿Me está diciendo No, es decir, porque tenemos un urgente. Un último momento. Sí, un último momento. Atención, en Cuba esto está pasando, una manifestación pública contra el régimen castrista. Esto ocurre ahora, no se había tenido antecedentes de manifestaciones populares en el régimen de Castro. Muchos señalan que hay un agotamiento claramente porque además de no haber vacunas, está la Soberana, pero con poca eficacia, hay mucha pobreza. La gente tiene hambre, el sueldo no alcanza y el régimen no da para más. Muchos señalan que el régimen castrista es el inicio de lo que después se operó en Cuba en la época de Chávez. Por eso se habla de Castro-chavismo. Kachanowski, ¿qué significa esto? ¿El agotamiento de un tipo de régimen opresor, si se quiere? Bueno, a ver, Cuba viene desde 1959 con esta revolución comunista. Y es una situación, Cuba vive en una pobreza extrema prácticamente, salvo algunos sectores muy reducidos. Es una cosa muy parecida a la de Venezuela. Cuando hay un libro, yo lo conocí a uno de los lugartenientes de Fidel Castro. Ajá. Era, ya me acuerdo el nombre, uno era Camilo Cienfuegos, el otro era el Che Guevara y el otro era Hugo Matos. Hugo Matos, que estuvo en la Argentina, me contó la historia, él estuvo preso después. Lo que hizo Fidel Castro, hizo la revolución, a Fidel Castro al Che se lo sacó de encima. Sí. A Camilo Cienfuegos lo mandó a no sé dónde y el avión se cayó. Sí. Y a este otro lo mandó en cana durante mucho tiempo. Sí, para y ahí se declaró comunista. Claro, él nunca había dicho que iba a ser comunista y después de golpe se estableció esa dictadura. Y lo que hizo fue fusilar a un montón de gente y se quedó con el poder total de las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que estamos viendo ahí son, ¿cuántos años son? O sea, como 60 años, 50 años de dictadura de las más feroces que pueda haber. Casi 70 años. Y una sociedad que ya está con hambre, sin medicamentos, porque no tienen medicamentos, viven en la pobreza, se les corta la luz permanentemente y esto ya está llegando probablemente a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. Ahora, el gobierno fue allá a reunirse, Bisotti fue allá supuestamente a apoyar o a buscar las vacunas. Hay una protesta a nivel sanitario, o sea, pero van a buscar vacunas. Que entre la gotica de Maduro y esta otra que no me acuerdo cómo se llama la vacuna de... No sé, Soberana y estamos todos fritos, sí. Miremos las imágenes, Kachanowski, vos, Agustina, tenías también para aportar. Esto está pasando ahora en La Habana, todavía es de tarde allí y por supuesto las manifestaciones son impactantes porque no hay muchos antecedentes de esto en Cuba. La gente sale a la calle, pide libertad, pide vacunas, pero pide dinero para poder comer, Kachanowski. Pero por supuesto, a ver... Cuba pudo mantenerse a flote del régimen represivo cuando estaba la Unión Soviética, que lo bancaba Cuba de alguna manera. Después, cuando se cae la Unión Soviética, entran en un problema, aparece Venezuela que le empieza a bancar el combustible, etc. Y ahora están los dos agotados, están los dos colapsados. Por algo se cayó el muro de Berlín. ¿Esto se cree que pueden sostenerlo indefinidamente? No. Los balseros que se iban no eran turistas apurados, eran gente que se iba escapando de la dictadura. De manera que Dios quiera que Cuba pueda encontrar la libertad. ¿Y hacia dónde va Cuba? ¿Cómo podría encontrar esa libertad? Por lo menos primero teniendo elecciones, reconstruyendo el país. Mañana justamente hay un economista que falleció en Argentina, que era Armando Rivas, no sé si ustedes lo sintieron nombrar, falleció el año pasado, un año. Yo lo conocí mucho, fuimos muy amigos, él era cubano y me contó todo, él vivía en Cuba y se tuvo que ir de Cuba, las persecuciones que había. Claro. Yo diría, si Cuba logra que se caiga el régimen ese, puede encontrar un camino de libertad y un largo camino de recuperación. Y el gobierno argentino, que siempre está del lado, parece equivocado del mundo, digo, por lo que ha pasado en distintos países. Apoyamos a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua que está matando gente. De Ortega, que ya metió preso a todos sus opositores, lo de Maduro, bueno, lo que pasó en Medio Oriente. Ahora, en este caso, ¿qué va a salir a decir? Porque Cuba no se supone que es aliado de este gobierno. Vamos a ver qué inventa, porque siempre salen con una cosa rarísima, ¿no es cierto? Claro. O sea, siempre tienen un triple salto mortal para tratar de caer parados. Sí. Esto es indefendible. Claro. ¿Sí? De manera que, no sé, ¿qué van a decir? Yo lo único que les puedo decir es,
Argentina se ubicó muy mal en el mundo. Tanto es así que ahora que están pidiendo que le refinancien la deuda, nadie decirle a Daniel Ortega que te la refinancie él. Claro. Estados Unidos dice, anda, vos no quisiste votar contra que están violando los derechos humanos. Bueno, no hay que te preste la plata a él. Claro. Entonces, la política internacional no es secundaria en términos de cómo se integra un país al mundo. Y eso en la economía doméstica, lo que antes decía Agustina, en el bolsillo de todos los días. ¿Es importante cómo la Argentina se ubica en el mundo a nivel económico, geopolítico? No tenés acceso a los mercados, no tenés acceso al financiamiento, Claro. no tenés acceso a nada. Por eso Uruguay, en la reunión del otro día, le dijo a Argentina, a todo el Mercosur le advirtió, yo voy a buscar mi futuro y me voy a integrar al mundo. Y Argentina quiere seguir encerrado con las negociaciones con Nicaragua, con Venezuela. O sea, quiere... A ver, lo que está proponiendo el presidente de Uruguay es jugar en la Champions League. Y lo que está proponiendo el presidente de Argentina es hagamos un picado soltero contra casados. Más o menos es eso, ¿sí? ¿Por qué? Expliquemos el Claro, contexto. ¿Qué es lo que pues, propone cada lo que uno? está diciendo Uruguay es, mirá, la única forma que podemos crecer es exportando más, comerciando más, etcétera, para recibir inversiones. Y en el caso de el gobierno argentino dice, no, sigamos comerciando entre nosotros y no tengamos competencia. Entonces, bueno, obviamente en ese caso, bueno, no vas a tener inversiones, no tenés inversiones, no tenés prosperidad, no tenés forma alguna de poder bajar la pobreza y la desocupación. Seguro. Roberto Kachanowski, gracias por Muchísimas por esta invitación en un día especial, la economía, lo que está pasando en Cuba, toda la información, y entiendo que está Graciela Ocaña, vamos a hablar con ella. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo está? Graciela, bueno, sabemos que la justicia archivó una buena parte de la causa del vacunatorio VIP por inexistencia de delito. Queremos saber tu primer análisis al respecto. Bueno, a mí me parece que es muy grave porque claramente aquellos que se robaron la vacuna, más siendo en muchos casos funcionarios públicos, cometieron un grave delito que puede ser penalmente enmarcado en distintos tipos penales. Lo que seguro no es una mera falta administrativa o una falta de ética como sostiene la jueza. Yo espero que el fiscal Tayano, que es el fiscal de la causa, pida justamente que se revoque esta decisión y que se pueda continuar con la investigación. Porque acá hay dos responsables. Por un lado, los funcionarios públicos que montaron el vacunatorio VIP, pero por otro, aquellos que recibieron la vacuna sabiendo que no tenían indicación. Estamos hablando de que esa vacuna correspondía a un médico, una enfermera, al personal sanitario, porque hay que recordar que en ese momento estamos hablando de los primeros 2 meses de la campaña de vacunación, prácticamente no estaba inmunizado la totalidad del personal sanitario, con lo cual es mucho más grave. Aparte... Sí. Sí. No, Graciela, Digo, perdón, termina que te quería hacer una pregunta, discúlpame. No, te decía que lo justifica como que hay personal estratégico y en realidad la definición de lo que es un personal estratégico, el Ministerio de Salud de la Nación lo determinó después del escándalo del laboratorio VIP. Y Claro. yo me pregunto, la esposa del señor Zanini, ¿qué personal estratégico es? Entonces yo creo que la jueza debe investigar y imputar también a las personas que se vacunaron, porque no fueron parte de este sistema de privilegios. Si no, los argentinos sentimos como que hay dos tipos de ciudadanos, los de primera, los amigos del poder, los que resultan beneficiados, y los otros, que somos la mayor parte de los argentinos. Y la pregunta a propósito de datos que siempre aportás tiene que ver sobre eso, si personas de alrededor de Cristina Fernández también accedieron incorrectamente a la vacunación. Bueno, esto ha surgido, vos sabés que nosotros denunciamos el envío de vacunas en un vuelo comercial, en una heladera, enviadas de urgencia al Calafate. Nosotros tenemos la información de que eran 60, el gobierno dice que son 10. Lo cierto es que en el Calafate se vacunaron 2 personas muy cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos es su jardinero y el único empleado en la empresa de su propiedad, Los Sauces,
y otro es su esposa, que también cumple funciones en su casa del Calafate. Y la verdad es que no tenían indicación para ser vacunados porque ni estaba vacunado la totalidad del personal del Hospital del Calafate. De nuevo los privilegios para un sector, en este caso vinculados con Cristina, de nuevo un jardinero. Permitime que incorpore a Luis Majula, a quien saludamos, ya está con nosotros. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ya buenas noches, buenas noches Agustina, buenas noches Hugo, buenas noches a Graciela Ocaña. Graciela Ocaña esta semana ha sido protagonista de la noticia, no solamente por esto, porque fue por la denuncia de Graciela Ocaña, que en la lista el fiscal de investigaciones administrativas detectó esos nombres. El jardinero que está en otra causa, los sauces, ya vamos a ampliar, y la empleada doméstica de Cristina vacunados antes de lo que corresponde en enero, cuando a las personas de su rango etario le correspondía recién en abril. Esto es un escándalo en cualquier país del mundo. Y el otro escándalo, por eso yo quería saludar a Graciela, obviamente podemos hablar del Mundial y del mensaje que le deja el fútbol a la política, especialmente al gobierno, el mensaje que le deja el fútbol a la política. Pero hay otro escándalo más. Acaban de sobreseer una fiscal, a Goyán, a Aníbal Fernández y a otros en la denuncia que hizo Graciela Ocaña vinculada con el plan Cunitas. Y cuando uno va a los datos, porque hubo un fiscal, el fiscal Tayano, que dijo, está bien la denuncia de Graciela Ocaña, hubo un juez que dijo eso, se encuentra con una fiscal que no permite que se inicie el juicio oral, porque a mi entender compara mal los precios. Y eso es otro gran escándalo. Graciela, ¿estoy en lo cierto? Sí, así es, Luis, buenas noches. Eso es lo que sucedió. La fiscal Baigún desechó toda la investigación que había llevado adelante el fiscal Tayano y el juez Bonadío, y que por supuesto fue confirmada por todas las instancias superiores, es decir, que varios jueces y varios fiscales analizaron y creyeron que había sustancias, por supuesto, para procesar a todos los funcionarios e incluso también a los empresarios que fueron parte de esta maniobra. Y sin embargo la fiscal Baigún, que es la misma que en su momento pidió la libertad para Adelía y para Zanini desde Justicia Legítima, llevó adelante 2 peritajes adicionales en donde claramente prueba en definitiva lo mismo que había probado el fiscal y el juez, pero los reinterpreta y justifica todo lo actuado por los funcionarios. Habla de que no hubo sobreprecios, a pesar que en el peritaje que ella hizo se establece que los precios de fábrica de ese kit eran 2.500 pesos. Hay que recordar que el Estado pagó 7.800 pesos. Un escándalo, y todavía tiene la carudez. Sin embargo, ella lo justifica diciendo que, bueno, que es muy difícil y que no había otra oferta y que los kits eran especiales. Obviamente eran especiales porque buscaron de esa forma para que solamente pudieran ofrecer los que ofrecieron, que a su vez tuvieron el mismo proveedor y que no tenían capacidad ni económica ni financiera. Entiendo. Y eso está en el peritaje que ella mandó a hacer, que reafirma lo que Bonadío ya había establecido. No tenían ninguna capacidad. Para que te des una idea, la empresa que ganó la mayor parte de la licitación, Fasano SRL, facturó 980 millones por esta licitación. El año anterior había facturado 60.000 pesos. Un escándalo. Déjame que te haga por mi parte la última, Graciela Ocaña, y agradeciéndote. Perdón, ojalá el tribunal oral, que puede, porque la causa todavía no está cerrada, pueda revertir esto y elevar la causa juicio oral y que ahí se ventile con los testigos y con las pruebas si los funcionarios y los empresarios son responsables o no, y no que se quiera llegar a esta maniobra como en el memorando y en otras causas de no llegar a los juicios orales. Ahora, la jueza Capuchetti dijo, en el caso enmarcado en los 70 funcionarios y algunos que no son funcionarios, en la denominada causa, el vacunatorio VIP, que había inexistencia de delito, pero sí que podía afectar a la ley de ética pública y por lo tanto incluso habló de la palabra inmorales. Si son inmorales, sería una inmoralidad que eventualmente Cristina Fernández de Kirchner haya llamado para que vacunen a su jardinero y a su empleada doméstica, haya hecho
que un avión de aerolínea se demorara para agregar la heladerita donde llevaban, bueno, ustedes denuncian que eran 60 dosis, se dice que son 10 dosis, sería inmoral esto, y una inmoralidad que en el medio de una pandemia no se podía, o sea, no se puede dar vuelta a la página tan rápidamente, entiendo yo. Sí, y por otro lado, habría que averiguar dónde están las que faltan, digamos, sean con respecto a los 60 o a las 10, porque hay 5 que nunca se habrían aplicado y que nadie sabe cómo se utilizaron. Pero más allá de eso muestra, yo creo que la jueza Capuchetti entiende y quiere justificar con que era personal estratégico, pero ahí estamos hablando de personas como, insisto, la esposa de Carlos Zanini, que no tiene nada de personal estratégico, y la definición de personal estratégico el Ministerio de Salud la hizo después de este escándalo. Yo creo que claramente la jueza trata de justificar, pero entiendo de que hay incluso delitos contra la salud pública, porque en una pandemia quedarse con una vacuna que está afectada a otro objetivo, que en ese momento era el personal sanitario, no puede ser desviada hacia otros. Graciela, ahora hay una justicia que está actuando conforme a pedidos o vinculado con el gobierno, digo, porque la Procuración le da un informe sobre vacunatorio y amplía a la cantidad de responsables en esta supuesta ilegalidad y la jueza cierra la causa. Sí, la cierra parcialmente. Yo creo que hay que apelar porque obviamente, justamente está muy bien, Hugo, lo que decís, el informe de la Procuración, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, lo que habla es no solamente de los 70, sino habla de más de 380 personas. Gracias, Graciela, muchísimas gracias por el contacto. Gracias, buenas noches. Bueno, nos sumamos a este pase, entonces. Sí. Me gustaría hacer un paralelismo que después voy a ampliar en la cornisa, mientras esperamos el contacto con el doctor Conrado Stoll, ya está ahí. Lo vamos a saludar al doctor Conrado Stoll primero, porque tenemos una primicia. Llegó a Buenos Aires. Bienvenido. Es noticia que puedo llegar. Lo logró. Conrado, buenas noches. Gracias por compartir con nosotros y bienvenido a Buenos Aires. Te cambió un poquito el semblante, ¿eh? Estoy contento, Luis, Agustina, Hugo, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? 2 meses de hablar por la radio de Nueva York y no te imaginás la última vez que hablábamos, el viernes me llamaste, era un día de un diluvio, yo estaba haciendo un viaje complicado ese día. Boston. Eran las 7 menos cuarto, menos 20 de Nueva York y estaba haciendo un viaje complicado. Pero bueno, funcionó 2 meses y de vuelta acá hace falta más que nunca conversar del tema y tratar de ayudar. No, y además me dijeron que tuviste que el ingreso que tuviste, los protocolos, las cosas que tenés para decir, porque venís del mundo y estás viendo desde una parte del mundo donde se ve el resto del mundo claramente qué es lo que está pasando. Así que enseguidita empezamos. Pero yo quería compartir con vos también, con Conrado y con Agustina y con Hugo. Esto breve es un mensaje del fútbol a la política. ¿Sabés lo que le está diciendo? Lo comparto con vos que está del otro lado. El fútbol a la política de manera implícita, no un mensaje explícito. Este fútbol a esta política, hablen menos y gobiernen más. Hablen menos como nosotros, hagan las cosas que tienen que hacer como nosotros y gestionen mejor, gobiernen mejor. Dicen en el lenguaje del fútbol, dejen de vender humo, viste que te venden humo. La mila de vacunas, los anuncios, los cosos, gracias Alberto, y gestionen más. Consigan las vacunas que tienen que conseguir y manténganse en silencio o hablen lo necesario. Ese es el mensaje. Pero yo quiero recordar brevemente, porque también hay un símbolo acá, y es la manera correcta, no con un lenguaje florido ni riquísimo, con la que ya en 2018, en la entrevista exclusiva que le hacíamos, hablaba Messi. Messi en ese momento quería lo mismo que viene diciendo que quiere y no lo podía lograr. Y ayer lo logró. Pero ¿sabés qué significa esto? Esto significa rumbo, tesón, coherencia. Pocas palabras y más hechos. Mirá. Que he visto por toda parte del mundo la gana de la gente que también sea un mundial bueno para mí, que se nos dé el deseo de verme campeón. La verdad que eso es impresionante, porque lo hablábamos antes, en cualquier parte del mundo está esperando que Argentina sea campeón y que a mí
se me dé. Lloré varias veces por partidos así o por finales perdidas, por lo que significaba, por estar tan cerquita, por el haber creído que la merecíamos y no poder consagrar el sueño de todo un país. En su momento también me afectaron y me hicieron mal las críticas, pero bueno, ya lo mío viene de hace mucho tiempo. Ya venían diciendo cosas fuera de lugar, como decís vos, cosas que no tienen nada que ver con lo deportivo, con lo que pasa dentro de una cancha, sino un montón de barbaridades que dijeron, así que da bronca, ¿no? Acumuló, sí, eso lo hicimos en marzo de 2018, acumuló y siempre fue para el mismo lado. Después vamos a hablar de eso también con José Luis Chilavert, quizá compartamos con Stoll también este momento, que también tiene muy claro dónde ir y tiene muy claro la diferencia entre los negocios oscuros a veces, la Conmebol, los futbolistas y dónde hay que ir, los proyectos claros. Pero bueno, no es ajeno a lo que viene diciendo Conrado Stoll desde que la pandemia empezó. Certidumbre, yo me acuerdo del primer día, certidumbre, testeos, vacunación, no mezclen la política con la pandemia, hagan lo que tienen que hacer, nada más y nada menos que lo que tienen que hacer, como hacen países muy cerquita nuestro, como Chile o como Uruguay, entre otros, ¿no, Conrado? Muy emotiva la despedida del GACH, el grupo que manejó la pandemia hasta ahora y que el presidente Lacalle Pou y todos sus ministros le hicieron a ese grupo. Realmente eriza y es increíble el reconocimiento y el agradecimiento de la gente, con ideologías distintas, pero dejadas de lado totalmente. Es la única forma de manejar una pandemia, unidos, y lo hemos visto en otros países, y en los que tienen recursos, por supuesto que aún más. Te digo del viaje 2 palabras, porque hay anécdota, pero que soy la voz de mucha gente que viaja. Por ejemplo, personas a que el auxiliar de a bordo le tuvo que pedir que se pusiera la máscara. Pero vos dirás, es una anécdota. No, Luis, no Hugo. Si a esta altura hay que recordarle a alguien que en un avión hay que ponerse una máscara, realmente es preocupante. Y no solo por su protección, sino por los demás. O el hecho que el avión, por supuesto, el primero que venía de Nueva York en semanas, estaba más que lleno. Entonces se pidió apretar los bolsos en los compartimentos que hay sobre el asiento y mucha gente se quejaba. En vez de ayudar y decir, sí, por favor, acá, ponelo, yo voy a correr mis cosas. No, me estás apretando mi equipaje. Hablo de vuelta de lo de la unidad. Ya llegando aquí, obviamente pueden llegar más aviones, obviamente las cancelaciones hemos hablado en contra de ellas, especialmente desde Estados Unidos, fundamentalmente desde Estados Unidos, pero llegué, Ezeiza era un desierto. Por supuesto que sí te revisan las valijas, una cosa que tendría que desaparecer y dedicar a esa gente a alguna actividad más interesante, útil o que sirviera de alguna forma, pero que todos los pasajeros, el famoso semáforo, hoy no había ni semáforo, directamente se iba a pasar por el escaneo y revisaban las valijas. Claro. Eso es un absurdo. Y después el testeo que, te digo, para la poca gente que había, sin duda en Nueva York, gratis, en el resto de Estados Unidos también, yo cuento mi experiencia, en Nueva York, sin costo, era mucho más rápido que en Ezeiza, donde lo pagué yo. Y lo curioso es que pagué un test rápido, 2.500 pesos adentro de Ezeiza, y apenas salía, tenía otra carpa para hacerlo, donde el mismo test costaba 4.000 pesos. Aparte, estando en la Argentina, inmediatamente me pregunté, y no lo sé, Luis, ustedes son los periodistas y saben, ¿qué licitación se hizo? Porque sé lo mal que se hizo primero, todos vimos lo que pasó. Pero ahora hay otro grupo. ¿Hubo una licitación para elegir quiénes hacen los testeos en Ezeiza? Tampoco. No, tampoco. Y hay que ver cómo lo están haciendo. Tenés mucha razón, Conrado. Son cuestiones de sentido común que uno tiene que preguntarse. Conrado, antes de ir a saludar a Chilavert y pidiéndote que compartas con nosotros y que escuches con nosotros la entrevista que le vamos a hacer a Chilavert, quiero preguntarte, ¿viste el obelisco ayer? ¿Viste? Está claro que no está llegando la segunda dosis como tiene que llegar. Hay una vacunación del 11% en segunda dosis, creo que más de 30% en primera dosis. Y la variante Delta tarde o temprano va a llegar. Dicen que a mediados o a fines de agosto. ¿Cuál es tu mirada, la primera mirada sobre esto, Conrado?
En lo anecdótico, el capitán tuvo consideración, yo no pude ver eso porque estaba en el avión y a esa hora despegó. Pero el capitán tuvo la consideración, se acercó incluso y me comentó, no, lo estamos mirando también en la cabina y vamos a esperar a que termine el partido para despegar. Y así lo hizo, la gente celebró en el avión e incluso el capitán dijo por el altavoz, felicito a los argentinos que después de tantos años ganan un campeonato. Ahora, ya inmediatamente empezaron a aparecer los mensajes por WhatsApp de en 90 minutos cientos de miles de contagiados en el Obelisco, algo por el estilo decía. Sí, la imagen que acabas de mostrar preocupa y mucho. Nadie va a la cancha, o hay cuidados extremos en las canchas, y en los países de vacunación solo te permiten si tenés el pasaporte, y aquí miles de personas se agolparon. La respuesta final, Luis, a lo que vos preguntás, Delta ya está en la Argentina, se disemina, y el título final es, como se había supuesto en el Reino Unido, en Rusia, en varios países, Estados Unidos, empiezan a haber hospitalizaciones y muerte por la variante Delta. Era obvio que era cuestión de tiempo. Se disemina, se contagian más y alguien se va a enfermar más gravemente. No, quería preguntarle si se podía evitar lo de ayer del Obelisco, porque claramente es una demostración, por un lado, inevitable, pero no sé si frente a los varados y a otras circunstancias de aislamiento, ¿las autoridades pueden hacer algo con esto? No sé, me habría gustado saber qué habría pasado en Chile y en Uruguay, anticipando lo que podía pasar, quizás anunciando esto y pidiéndole a la gente de una forma especial, justamente en un país que nos gusta tanto el fútbol, un pedido especial de las autoridades que tengan liderazgo. Cuando vos tenés esas autoridades con liderazgo, ya sea político o científico, yo creo que la gente habría escuchado. Y en el peor de los casos, ponés vallas y usás a la policía para que ordene y de alguna forma haga respetar alguna suerte de distancia y que no haya nadie sin barbijo. Algo que no existió. Conrado... no existió y no estás en Nueva Zelanda, no estás en países donde vos sabés que tenés muy controlada diseminación. No es una buena idea hacer eso en ningún lado, pero mucho menos en los que tienen vacunación lenta, baja y como el nuestro. Permitime que sume a José Luis Chilaver, hablando de liderazgo, hablando de arqueros triunfadores, alguien que es muy crítico además de la Conmebol, pero lo queremos consultar porque, bueno, él de algún modo tiene un corazoncito argentino. Buenas noches, Chilaver, gracias por este contacto. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, un placer estar con todos ustedes. Un abrazo para el doctor y me alegra que esté ahí en Argentina. La internet está un poquitito complicada, pero vamos a ver si la podemos mejorar. Chila, a ver, la pregunta es, ¿el fútbol le dio un mensaje a la política de la Conmebol, dirás vos, de la que estás muy empapado? Nosotros también decimos la política en la Argentina, ¿eh? El seleccionado argentino dijo, vamos a laburar mucho, vamos a hablar poco, vamos a festejar no antes de tiempo, sino cuando tenemos que festejar. Un mensaje claro, sencillo pero claro, ¿no, Chila? Es así, Luis. Y bueno, realmente yo estoy muy contento porque va a ser un domingo muy feliz por el éxito de la Argentina, por Messi y también por Italia, porque salió campeón en la Eurocopa. Es cierto. Yo creo que el fútbol ha ganado, o sea, y eso es lo lindo, lo transparente. Pero bien lo dijiste, o sea, el ejemplo del fútbol. O sea, estos chicos se juntaron, estuvieron 45 días sin la familia, formaron un gran equipo, fue muy sólido, y también le debe servir también a los políticos, que trabajar en equipo es bueno, y la alegría que le dieron al pueblo argentino es maravilloso. Si bien, o sea, no comparto la manera que han salido a festejar, pero yo siempre digo, si los que tienen poder, los que manejan un país, no son ejemplo, ¿qué le queda al resto? Entonces, si tuvieran un presidente serio, obviamente la gente podía acatar algunas disposiciones si lo hubieran dicho antes, pero realmente el festejo fue espectacular, pero el fútbol le dio un ejemplo para la gente que maneja la política. Ahora, Chila, hay otro mensaje del fútbol para la política, yo digo, y también lo digo, no es que quiera mezclar una cosa, son mensajes implícitos, no explícitos. Scaloni hablando poco y nada, lo necesario. Lío Messi, a quienes confunden, viste que lo confunden a Lío, dicen que es corto, que yo lo he entrevistado, ¿qué corto? Dice lo que tiene que decir, o sea, usa las palabras justas, así como es práctico para jugar, es práctico para hablar y para decir lo que tiene que decir. Y luego, lo que propuso Scaloni es
A ninguno le dijo tenés el puesto asegurado, supongo que menos a Messi, ¿no? Es una excepción Messi. Y todos fueron a pelear el puesto, pero no hablando uno mal del otro, como a veces pasaban los seleccionados. Chila, vos tenés mucha experiencia con esto, ¿viste? Si pelean el puesto puede pasar dos cosas, que se peleen todos entre todos, que se empiece a filtrar información, y otra es, bueno, desinflamos los egos y vamos todo para adelante. A mí me pareció una muestra de, de conducción muy inteligente. Fue espectacular el trabajo de Scaloni, más teniendo en cuenta de que al comienzo fue muy resistido, hasta antes de la Copa América, que no tenía capacidad. Fue muy inteligente de buscar jugadores de 20, 23 años, que por ahí para muchos era desconocido. Ahí estuvo la visión con su cuerpo técnico, que está Aimar, está Samuel con él, Ayala, o sea, son personas de su confianza. Y lo lindo de esto, Luis, ¿sabes cuál es el mensaje del éxito de la selección argentina? De que todo se logra con trabajo, con sacrificio. Entonces, ese es el mensaje que logró el seleccionado argentino, y a la gente, eso que viven de los planes, el ejemplo es el trabajo. No se puede vivir de subsidio toda la vida. Entonces, y cuando uno llega a la meta, como lo ha hecho la selección argentina, es maravilloso, y eso es lo lindo del fútbol. Agustina, dale. Sí. No, te he escuchado por allí comparar a Domínguez con un kirchnerista, ¿no? Me llama la atención esa frase. ¿Por qué haces esa comparación? Domínguez, perdón, aclaremos, Domínguez es Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Exactamente. Alejandro Domínguez, desde el 2006 al 2014, tenía todas sus empresas en quiebra en Paraguay. Hoy en día es millonario, no puede justificar el patrimonio que tiene hoy en día. Y vive de relatos, de mentiras. Hace 5 días dijeron que esta Copa América en Brasil le traía pérdidas. Pérdidas a la Conmebol por 15 millones de dólares. Le doy un ejemplo. La empresa japonesa Dentsu sola pagó 140 millones de dólares por la Copa América. ¿Ok? Por la transmisión, por los derechos de fútbol. Por los derechos de la Copa América, nada más. 140 millones de dólares. Y el campeón se lleva 10 millones de dólares. Y el resto de los seleccionados llevaron por participar 4 millones de dólares. Claro. O sea que invirtieron 50 millones y los 90, ¿dónde quedó? Claro. ¿Dónde está la pérdida? Por eso digo, la comparación es el relato. Miente que algo quedará, porque la mayoría de los kirchneristas entran sin nada y hoy en día son millonarios. O sea, Chila, hablando de Alejandro Domínguez, yo veo mucho fútbol. Yo quiero decirle que a Chila lo entrevisté varias veces cuando Chila todavía es un gran arquerazo y yo era muy chiquitito. ¿Te acordás, Chila, que te fui a ver a Vélez? Sí, me fui a buscar bajo el de Vélez Arfield, una tormenta terrible. Me acuerdo perfecto. Y me acuerdo porque yo decía, dicen que Chila es un tipo muy generoso con la gente. Lo voy a decir, él ni se va a acordar. Chila mantuvo a muchas familias laburando en Vélez, ¿eh? Y yo fui a comprobar lo que estaba haciendo y lo hacía muy generoso, una persona muy generosa, ¿eh? Tiene cara de malo, pero la cara solamente malo. Escúchame, Chila, ¿viste, hablando de caras, viste a Alejandro Domínguez? Que lo pasaron 1, 2, 3, 4, 5 veces la televisión en el medio del fútbol. Eso yo no lo veo mucho en el mundo, ¿eh? Lo que ocurre es que él se cree que es un jeque árabe. Claro. Y yo le llamo, no es la Conmebol, es la Corrupbol. Yo a este personaje, aquí en mi país, le he hecho una denuncia penal por lesión de confianza, por lavado de dinero, evasión y también por asociación criminal. En la Fiscalía General de Paraguay, en la Embajada Americana y en el FBI. ¿Por qué? Este personaje hace poco dijo que la Conmebol es la única entidad que recuperó dinero de la corrupción, de Leos, Naput, que está preso en Estados Unidos, y él participó de ese ámbito de corrupción. Claro. Él cobró dinero, y el caso FIFA Gate continúa. Pero ¿por qué estuvo tan preocupado por hacer una Copa América rápidamente cuando Colombia le dice que no, la Argentina le dice que no, porque él quería que el evento no pagase impuestos? Claro, entonces, ¿por qué lo lleva rápidamente a Brasil? Porque Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol, lo toma un personaje nefasto que está detrás del poder, que se llama Marco Polo del Nero. Marco Polo del Nero está buscado por la justicia americana. Mamita. Y Brasil no extradita a sus ciudadanos. Y pone como presidente
a Rogerio Caboclo, que es el contador de él. Entonces con ellos no se discute el retorno. Entonces realmente ya sabía a la perfección de que Brasil y a Bolsonaro le venía bien. Y nosotros, después de la herencia de Grondona, tenemos a Chiqui Tapia, también muy cuestionado en el fútbol argentino, ¿no? Pero sacó la foto y aparecían muchas imágenes en la Copa América. Lo que pasa es que el éxito muchas veces ayuda a que muchas personas saquen beneficios. Por eso yo creo que el mensaje de que los jugadores no le reciban al presidente, yo creo que es un mensaje claro. ¿Por qué? A Messi, que quería regalar unos respiradores para la gente, para el pueblo argentino, no le permitieron, están tirados en una aduana. Y también a Matías Almeida, lo mismo. Entonces, ¿por qué cuando llegan al éxito todos se quieren sacar fotos? Claro, me parece perfecto. Y el mensaje es claro, el fútbol debe ser transparente. Y a la vez, ¿cómo un equipo de fútbol le dio tanta alegría a un pueblo sufrido como lo tienen ustedes? Porque realmente a la gente hay que decirle, y fundamentalmente al presidente Alberto Fernández, que el camino para poder sacar adelante un país no es Venezuela ni Cuba. O sea que esa es la realidad. Chila, gracias por compartir con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, cuídense. Chao. Mamita, qué enorme arquero que era Chila. Te pateó unos tiros libres. Además, no, y te hablaba, Luis, ¿te acordás? Hablaba. Era como Dibu, ¿viste? Era un poco como Dibu, que te hablaba y te decía, no sé si te decía, si en esa época decía, te voy a comer. Pero pedía la pelota, pedía la pelota, algo que parece tiene también el Dibu Martínez cuando toma un liderazgo muy importante en el equipo, ¿no? Sí, la pelota la tiene Stoll, pero acaba de llegar Silvia Los Penato. Mira, yo hacía tiempo que quería que viniera al piso. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Por favor, ahí se está sacando el barbijo. Muy bien. Porque muchos dicen, che, queremos que nos muestren caras nuevas de la política, que sean más frescas, que tengan un discurso que no hayamos escuchado antes, no solamente en la manera de decir, sino en cómo decirlo. Y la verdad que esta semana, de nuevo, Silvia Los Penato dijo algo muy interesante. En el medio de tanto ruido, en el medio de lo que dijo Máximo Kirchner, mamita, todavía están enojados porque yo le dije mal bicho de la política a Máximo Kirchner, como dirían los Cadillac, ¿no? Mal bicho. Y yo fundamenté por qué. Pero en el medio de tanto discurso tóxico, lo que dijo y lo que hizo Silvia Los Penato en el recinto hace pocas horas es muy refrescante. Así que antes de saludarla, ¿vemos eso que hizo y que dijo Silvia Los Penato? Vamos. ¿Qué les pasa con los compatriotas argentinos que viven en el exterior? Miren, yo soy muy respetuosa. Un minuto, por favor, presidente. Yo soy muy respetuosa de las personas que deciden emigrar de su país. No veo por qué tenemos que ponernos a juzgar la decisión de los argentinos que deciden emigrar de la Argentina. Este 9 de julio, en cualquier lugar donde haya un argentino, va a estar celebrando a su patria, va a estar con nosotros, va a estar sosteniendo su bandera en alto y nadie tiene derecho a juzgar la decisión de emigrar de su país. Nadie tiene derecho a adjudicarse el amor a la patria, porque sabe que la patria somos todos, no solamente los que se creen dueños de decir quién ama y quién odia en este país. Así que, por favor, no confunda más la apreciación que algún ciudadano puede tener sobre su gobierno, sobre la que tiene de esta hermosa patria, la República Argentina. Gracias por venir, Silvia Los Penato. No, muchas gracias a usted, Luis, por la invitación. Bueno, estaba no voy a decir enojada, estaba apasionada. Ahí tiene la cámara. Sí, la verdad es que yo creo que pocas veces escuché ofender a tanta gente con una sola frase, ¿no? Esta idea de asimilar a las personas que emigran de su país con gente que odia a su país, habla en un país donde millones de argentinos somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, de personas que dejaron su país de origen para venir a buscar oportunidades, y a su vez ponernos a juzgar a los argentinos que toman una decisión que es personalísima, que es difícil, como irse de su propia tierra para buscar oportunidades en otro lado, me parece de una falta de empatía absoluta, ¿no? Y entonces creí que era necesario tanto reivindicar nuestra tradición de haber recibido en esta tierra a millones y millones de argentinos. Yo soy hija de una inmigrante uruguaya, porque pese a que el presidente haya dicho que los argentinos venimos de los barcos, mire, presidente, los argentinos también venimos de los micros de larga distancia. Y además, ¿no?, de los pueblos originarios y de las comunidades afrodescendientes, pero también venimos de los micros de larga distancia. Hay un montón de argentinos que somos hijos de una inmigración que no es europea.
Así que me pareció que era justo. Y además hay algo que pasa con los argentinos que viven en el exterior, es que este presidente ha decidido dificultarles el voto. Y esto es algo que nosotros estamos peleando en la justicia. Y yo le preguntaba al jefe de gabinete nuevamente por esto, ¿no? Ellos derogaron una norma que permitía el voto por correo de los argentinos en el exterior, algo que fue fundamental para más que duplicar la cantidad de argentinos que en la última elección pudieron votar. Porque no es tan fácil trasladarse a veces varios miles de kilómetros o cientos de kilómetros hasta un consulado para votar. Pero esos argentinos tienen derechos que están garantizados por una ley que tiene muchísimos años y que el gobierno del presidente Macri habría simplificado ese procedimiento y lamentablemente el actual gobierno dio de baja, derogó ese decreto y hoy nuestros compatriotas van a tener que volver a recorrer cientos de kilómetros en pandemia en muchos países con todas las dificultades extras para votar. Y ¿sabe qué? Ojalá que lo hagan. Ojalá que le digan a este presidente que les dificulta las cosas, que pese a la dificultad van a ir, que siguen queriendo a la Argentina, que siguen queriendo lo mejor para su país, que siguen teniendo familia acá, que les sigue preocupando y que aunque se las hagan difíciles van a seguir votando. Los Penato, ¿usted cree que es un castigo indirecto dejar a la gente afuera, aquellos que pudieron viajar? Respecto de los varados, bueno, yo creo que la decisión que tomó el presidente con las personas que hoy no pueden ingresar a la Argentina y que le están pasando mal en muchos casos, es la misma que ha tomado durante toda la pandemia. Para solucionar un problema que existe, digamos, y que nadie desconoce, como es esta variante nueva, en lugar de tomar una decisión inteligente que afecte lo menos posible las garantías y los derechos constitucionales de los ciudadanos, se toma una decisión drástica que sobre todo esto, ¿no? Pone en pausa un montón de derechos. Y a mí me gusta siempre recordar esta frase que dijo un ministro de la Corte cuando fuimos a pelear para que los chicos pudieran tener clases en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que dijo que la pandemia no es un cheque en blanco para violar toda la legislación vigente. Se podía preservar a la Argentina del ingreso de la cepa tomando otras medidas mucho menos gravosas que dejar a nuestros ciudadanos varados hoy en el extranjero, sin cobertura de salud, sin acceso a medicamentos, en algunos casos inclusive sin saber dónde están pasando la noche o si tienen lo suficiente para sostener la alimentación. Perdón de que su te familia. interrumpa, Silvia, perdón Agustina, por favor, ya entra cuando quieras después, pero Conrado Stoll de hecho estuvo 2 meses sin avisarle y Conrado Stoll, un científico, creo que comparte con Silvia Los Penato y lo sé porque los tengo todas las mañanas en mi programa de Radio Rivadavia, nuestro programa, diciendo que no es tan efectivo, no es efectivo, es autoritario y no es efectiva, ¿no es así, Conrado? Mirá, Luis, totalmente de acuerdo con lo que dice la diputada, absolutamente de acuerdo. Y una anécdota de nuevo, lo personal que a veces representa otras cosas. Yo soy norteamericano y elegí vivir acá. Al revés, yo vine a la Argentina y me hice argentino. Pero cuidado con la frase ubi bene ibi patria. Donde se está bien, está la patria. Y eso explica que muchos jóvenes, algunos de mis hijos, tristemente ya están pensando en que querrían irse de la Argentina. Cuando el país, el Estado, el gobierno, definirlo como quieras, te lo hacen tan difícil, y como dice la diputada, hace un ejemplo perfecto. Es fácil e inútil cancelar vuelos. Lo difícil y útil era testear en escala, comprar las vacunas, aplicarlas rápidamente. Eso es lo difícil. China está comprando Pfizer. China compra Pfizer. No era tan complejo, pero bueno, hacerlo lo fácil, impactante, cancelando, claro, pero inútil, sí. No hacerlo útil. Después vamos a volver a los Pfizer, pero Agustina tenía para mostrarnos, nos avisó, una convocatoria de la gente de Vacunate, ¿no? Agustina, que Vacuname, que para el próximo sábado, como no le llegan las vacunas, ¿qué es Vacuname, Agustina? Son los padres con niños o jóvenes con enfermedades preexistentes, ¿no? Con enfermedades, con discapacidades o enfermedades de riesgo que justamente desde hace ya un tiempo largo venían exigiendo la llegada de la vacuna de Pfizer para poder aplicar en los chicos, en los menores que tienen este tipo de dificultades. Ellos lo que plantean es que por el momento, digamos, todavía no hay soluciones concretas porque hay muchos pasos que hay que seguir en el medio, por eso siguen exigiendo soluciones rápidas y por eso van a hacer el sábado que viene una marcha en Plaza de Mayo. Lo que van a hacer es estar allí con las sillas de ruedas de sus hijos, una imagen clara. Y la última pregunta para los Penato en este caso. Silvia, vos
¿cómo te cayó la parte del discurso donde Máximo Kirchner dice, ¿y qué vamos a hacer con Pfizer? Porque si aflojamos con un laboratorio, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Para mí está claro que se lo dijo Alberto Fernández, y para mí, pero es una opinión, es una especie de interna descarnada que se lleva al fondo de la pandemia. Por lo que nosotros le importamos poco, pero es mi mirada, Silvia. Bueno, mi mirada es muy similar. Yo creo que cuando uno mezcla la ideología por sobre la defensa de la salud de sus compatriotas, tiene mucho que explicar, ¿no? Entonces a mí me dejó realmente atónita que se diga tan claramente que había un tema ideológico. Los suponíamos, ¿no? Porque tantos meses para hacer lo que nosotros le ofrecimos desde el primer momento. Si el problema es la ley, reformemos la ley, pero firmen ese contrato, acepten esos 13 millones de vacunas. El primer semestre, si se hubiera firmado ese contrato, 13 millones de personas más o 6 millones con un esquema completo se hubieran vacunado. ¿Cómo alguien puede anteponer la ideología a la salud de los ciudadanos? La verdad es muy difícil de comprender. Pero lo hacen, pero lo hacen. Gracias, Silvia Los Penato, por estar acá. Teníamos ganas de que venías al piso, de verte y muy clara como siempre. Muchas ojalá gracias. Hubiera, más allá de que podemos tener diferencia o no, siempre se puede tener diferencia, ojalá hubiera mucha gente nueva en la política y con tanta energía y tan clara como vos. Muchísimas gracias. Gracias. Luis. ¿Le hacemos la última pregunta a Conrado, Hugo? Sí, porque hay gente afuera enferma que está pidiendo que la justicia trate el amparo o el habeas corpus para poder volver al país, para poder terminar con su tratamiento. ¿Qué pasa con esas personas, Conrado? ¿No es una cuestión humanitaria que puedan volver desde el punto de vista médico? En 2 puntos. Primero, la red vacunar que mencionó Agustina, definitivamente, que la ANMAT apruebe la vacuna de Pfizer para los chicos de 12 a 17 y esos chicos que necesitan esa vacunación la tienen que recibir. La única opción en este momento es Pfizer. Moderna está por aprobar lo mismo, la aplicación en chicos. Hay que hacerlo. Con respecto a los que están afuera, Hugo, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Es para ellos en especial, debe haber infinitas anécdotas, personas que por razones personales de salud tienen que volver inmediatamente a la Argentina. Pero todos los que están afuera y tenían un pasaje para volver, todos los que quieren ir, especialmente a Estados Unidos, lugares como Colombia, Perú acaba de extender el estado de emergencia, Brasil, en esos podés limitar, debés limitar. Pero a Estados Unidos, incomprensible, Hugo, y esa gente tiene que volver. Hoy vi personalmente que Ezeiza es un lugar que podría triplicar, cuadruplicar o más la cantidad de gente que llega y no habría ningún problema. Aparte, acordémonos, hicieron el test y nos sentaron a todos juntos. O sea, si alguien lo tenía positivo, no sé, estábamos juntos esperando el resultado. En el avión, ¿a cuántos de los que estaban cerca de la persona positiva? Me imagino que hay protocolos, pero te quiero decir, es muy difícil. Por eso es inútil esa actitud. Y que vuelva la gente que necesita volver desde ya. Conrado, nos reencontramos mañana tempranito de la mañana en Radio Rivadavia, ¿sí? Tomamos temprano la radio. Descansá un poco, por favor. Descansá un poco, Conrado, con el jet lag, aunque debe estar muy acostumbrado. Bueno, Agustina, Hugo, sí, bueno, no más que agradecerles. No, gracias a vos, Luis. Gran programa, hicieron muy movido. Gracias, volvemos en especial Agustina domingo. la maneja también, estaba hablando de fútbol, ahí estaba haciendo, en cualquier momento se ponía a hacer jueguito. Y develó de qué es hincha, viste, con algunos jugadores que mencionó, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, lo tengo que admitir. Me parece muy bien, ya vamos a jugar un partidito mixto. Gracias, Chao, Luis. Apertura, vamos.